El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:08 a.m. ¿Cómo le va con Tertulio? Muy bien, con Tertulio. ¿Usted qué tal? Aquí vea. Sí, ya despertándonos con más cafecito. Qué bárbaro, ¿no? Oye, ¿Cómo es el lunes? ¿Cómo es esta vaina de las redes sociales, no? Pero siento que me hace falta algo. Y no es de estar en la pantalla del Facebook. No. Lo que me hace falta es la los retroactividad comentarios de la gente. Exactamente. Esa interacción con la gente es lo que me hace falta, de verdad. Sí, aunque estoy medio desanimado hoy día. Sí, me hace falta. Mañana ya estará solucionado el tema. Debe ser cosa de Assange o del gato. No sé, capaz que del gato. Oye, nos escribió Raymond Peña desde Nueva York. Está en Manhattan, ¿ah? Qué gusto. Dice, en el caso de la presidenta de la Asamblea Nacional, debe seguirse aunque le quede un día en el cargo, y ese caso, él cree, llevaba la destitución de su cargo de asambleísta y no solamente de presidente. O sea, él asume de que independientemente de cualquier cosa, aunque le quede un día, debió haber sido investigada la señora presidenta de la Asamblea Nacional. Gracias por ese mensaje a nuestro oyente. Recordar justamente a quienes nos escuchan que el Pleno de la Asamblea conocerá ese informe y que el Pleno podría resolver otra cosa, porque los informes de las comisiones multipartidistas no son vinculantes. Yo dudo mucho que haya un ambiente para que se dé paso a una decisión que implique la pérdida de la condición de presidenta o de su condición de legisladora del economista Elizabeth Cabezas. No creo que eso ocurra. No pierdas de vista el detalle del informe de minoría. Sí, ¿no? Puede ser, ¿no? Y también Darío Robinson nos había escrito, ¿qué tal Darío? Desde Esmeraldas, dice, denunciamos que la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas aún no entrega los títulos de los estudiantes que se graduaron el 5 de octubre del 2018. ¿Qué está pasando? Ya son más de 6 meses sin sus títulos. Exigimos al CENESID se haga un llamado de atención al rector de la universidad, doctor Girard Bernaza. Esta alerta que nos generan desde la provincia verde, gracias a Darío Robinson, que nos escribe ahora mismo y que amplifica la señal de Majestad FM. Hablemos de economía. Visita nuestra mesa de trabajo el doctor Andrés Mideros, especialista en esta materia, catedrático universitario, pertenece a la Universidad Católica del Ecuador, a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, exsecretario nacional de Planificación y Desarrollo. Doctor, bienvenido. Buenos días. Un buen día, un saludo a todos quienes nos escuchan. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Hacia dónde vamos? Con alguna preocupación, porque a cuentagotas vamos recibiendo información sobre este acuerdo. El acuerdo con el fondo. Del Ecuador con el Fondo Monetario Internacional. ¿Usted siente que no se ha transparentado pese a los anuncios de algunas autoridades? ¿No terminamos de conocer a profundidad el contenido completo del acuerdo? Justamente, no se llega a los detalles. Hay grandes líneas. Preocupa mucho el hecho de que un juez negó esta solicitud de la Defensoría del Pueblo de abrir toda la información. Un pedido de transparencia de la información que un juez lo negó. Independientemente de eso, el ministerio, el presidente deberían hacerlo público para que toda la ciudadanía conozca. Pero en líneas generales se van dando ya algunos sentidos de lo que trae por detrás de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo hoy diría que de entrada del análisis que se puede hacer es una torpeza económica del gobierno. El acuerdo en sí. El acuerdo en sí. Y la única explicación que yo encuentro para esa torpeza económica son motivaciones de intereses de gremios empresariales y presión externa. Porque no encuentro otra razón de ser para tomar este acuerdo con el Fondo Monetario. A ver, ¿en qué se benefician los gremios, las cámaras, los empresarios? Voy a terminar ahí porque quisiera seguir señalando que lo que significa el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional todavía creo que lo estamos llevando muy entre los analistas económicos, algunos medios de comunicación, pero justamente las implicaciones que esto va a tener cuando se puede ya ir desagregando un poco las medidas, va a ser afectaciones primerito en el empleo. Después, ya tenemos ¿cuántos? 18,000 funcionarios públicos del sector despedidos. Público. Y en el sector privado también empresas que están recortando personal. Y lo que hace el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es profundizar esta facilidad de despido tanto en lo público como en el privado. Entonces, en primer lugar, el empleo, porque pide una reducción del 10% de la masa salarial en el sector público. Eso quiere decir más despidos en la función pública, en el gobierno central y los GATS. Lo segundo que pide son facilidades para el despido.
Se parte de una idea de que despedir a la gente es muy costoso en este país porque hay que pagarles una liquidación. Entonces, ver el mecanismo, la forma de evitarnos del pago de esa liquidación. Reducir el valor de esa liquidación de manera que sea mucho más fácil despedir. Tercero, en el empleo. Solicita también que hayan nuevas modalidades contractuales, más flexibles, por temporadas, ocasionales, sobre todo para jóvenes y mujeres. Ahora quieren extender el periodo de prueba a 3 años, ¿no? Extender el periodo de prueba también. Todo eso, en pocas, lo que hace es una facilidad al empleador privado para poder despedir a la persona, suponiendo que eso reduce costos al empleador, pero finalmente vulnerando derechos de los trabajadores. Entonces, lo primero que podemos esperar con esta carta de intención es mayor desempleo tanto en lo público como en lo privado. Y eso es grave. Y después, con el desempleo, lo que viene es una reducción del ingreso y la capacidad de consumo de las personas. Y con eso, mayor pobreza. Entonces tenemos afectaciones directas que se van a dar en el empleo, en el ingreso, en el consumo de los hogares, en el aumento de la pobreza también. Pero no para ahí, porque el acuerdo lo que nos plantea es un elemento de reducir el déficit, dice, en el sector público no financiero. ¿Qué es esto del sector público no financiero? Es lo que conocemos como gobierno, más el IES, más del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en la que ya hemos escuchado al representante del presidente manifestarnos la necesidad de aumentar la edad de jubilación, de aumentar las cotizaciones que hacemos a la seguridad social y de reducir prestaciones, es decir, los beneficios que recibimos. Entonces, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional también manda este tipo de reformas dentro del IES, y que a la larga lo que hace es generarnos mayor desprotección a los ecuatorianos y ecuatorianas. Vamos desmenuzando algunos aspectos que cita Andrés Mireros en esta mañana. A ver, hablamos de desvinculaciones. Desvinculaciones del sector público aún más si comparamos con aquellas que se generaron o que se anunciaron el viernes antes del carnaval. Para cumplir con el 10% de la masa salarial, como establece la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, deberíamos esperar aún más desvinculaciones. O sea, todavía falta, no se ha logrado, no se ha llegado a ese 10%. Todavía no se llega a ese 10%. Pese a que se anunció o se entiende que los despidos anteriores que fueron la víspera del carnaval fueron realmente, digamos, fue un número bastante importante. Un número importante y en unas formas que deja mucho que desear. Y efectivamente deberíamos esperar mayor reducción de empleo en el sector público. Ahora, yo me pregunto, en el caso del sector público, si hago la comparación o discrimino respecto del sector privado, porque en el sector público el problema, digamos, si se quiere despedir, el problema son los servidores de carrera, aquellos que tienen nombramiento. Al que tiene contratos ocasionales simplemente los sacan y ya. Ellos han sido los primeros en eso, pues. Sí, o sea, no es que le cuesta tanta plata al Estado. Sí, pero a la larga yo sí consideraría que eso que sí le cuesta, porque son personas que consumen. Son personas sí, esos que son pagan los colaterales, impuestos. sí, los colaterales. O sea, yo creo que sí, también hay que analizar eso, porque dicen, bueno, son 60 millones menos de sueldos. Claro, pero ese dinero deja de circular, pues. Y justamente va en ese sentido, porque hay unas torpezas económicas detrás de esto. Justamente lo que se señala, el hecho de reducir la masa salarial, como lo llaman en la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, lo que a la larga genera es menor cantidad de dinero en el bolsillo de las personas. Uno, en primer lugar, eso genera una pérdida de bienestar, porque esos hogares pasan directamente a la pobreza y en algunos casos incluso a la pobreza extrema. Pero dos, en términos económicos, eso quiere decir que hay menos gente con capacidad de compra de los productos nacionales o importados. Pero vienen otros agravantes, además de estos que ya hemos señalado en términos de empleo, de ingreso, de consumo, de la misma seguridad social. También se plantea la eliminación de subsidios a gas y gasolina, mayores a las que ya se han hecho, mayor eliminación, quiero decir. ¿Usted cree que se meta con el gas? Tienen que, de acuerdo al compromiso que tienen con el Fondo Monetario Internacional. No creo. Si no, incumplirían. Y sobre todo, yo creo que por el hecho de que no hay un proyecto político a futuro, me imagino que el escenario es el ideal, pues. Lo que hemos visto de la forma de hacer política y política pública de este gobierno es que lo hacen mucho desde el show, entonces no me sorprendería que sí se arriesguen a hacerlo. Y lo que vemos es una sociedad también desmovilizada, que por más golpe que se dé, no hay una reacción como esperaríamos tradicionalmente frente a este tipo de elementos. No pasó con el tema de la gasolina, ¿por qué no lo pasó? Sí, pero yo identifico también que eso da muestra de que tenemos una sociedad extremadamente politizada, aunque parecería que no. ¿Por qué? Porque quienes están llamando a las movilizaciones ahora son los correístas. Entonces la gente, como no quiere identificarse con el correísmo, prefiere mantenerse neutral. Esa neutralidad finalmente lo que demuestra es
una comodidad absoluta. Absolutamente, y justo es que ahí se necesita de nuevo el rol de organizaciones sociales, el rol de otros partidos políticos que puedan ser los movilizadores o los convocantes de unas movilizaciones mucho más ciudadanas, porque lo que dice Alex es absolutamente claro. Muchos pueden identificarse con la causa, pero no necesariamente con quien está convocando a las manifestaciones. Entonces tiene que ser algo mucho más autónomo que debe ir saliendo de a poco. Pero con esto del subsidio, además está el aumento de tarifas del servicio eléctrico, tarifas del agua de consumo humano también, que de nuevo van a ir afectando la capacidad adquisitiva de los hogares. Y súmele unas tarifas que son quizás las que más van a empobrecer a la gente. Ayer leí un editorial de Diario El País que le compartí a mi contertulio, usted seguramente ya lo debe haber leído, doctor, que habla de que cómo están cayendo las clases medias, de cómo se está empobreciendo la clase media en los Estados Unidos y en España, y probablemente eso va a pasarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque las tarifas que más nos duelen ahora mismo son las de educación y vivienda. ¿Qué va a pasar en el momento en que no podamos educar a nuestros hijos y que no podamos pagar un arriendo? Justamente ahí vienen los problemas, y de hecho la pobreza ya subió. Entre diciembre del 2017 y diciembre del 2018 ya subió de 21% a 23%. Estamos esperando las estadísticas de pobreza y las estadísticas de empleo del mes de marzo, que ya debería haber publicado el INEC, ojalá lo haga esta semana, porque ya vamos 15 de abril y todavía no nos han actualizado la información. No sé si estarán revisando los datos para ver cómo los van a comunicar. ¿Eso se actualiza mensualmente? Eso cada 3 meses ya. El INEC tiene por ley que publicar. Ya tenía que haber publicado la del primer trimestre entonces. Exactamente. Enero, febrero, marzo. Con corta marzo, correcto. Ya 15 de abril ya debería estar eso público, pero todavía no lo ha hecho el Instituto Nacional de Estadísticas. Yo le ataría a este editorial algo que usted empezaba diciendo, doctor, porque me parece que va en la misma línea, y me parece que es una tendencia casi que global. Usted decía quienes más, y claro, han sido quienes más apoyan esta suscripción del acuerdo con los multilaterales, son las élites, ¿no? Las cámaras, los empresarios, los industriales, los importadores. Y este artículo, este editorial de Diario El País dice, los salarios permanecen casi iguales desde hace varias décadas. Habla de la clase media hacia abajo, con el agravante de que deben hacer frente a un considerable aumento de los costos de vivienda y educación, que era lo que yo le mencionaba. Sí. El sector de salarios más alto, por el contrario, no ha dejado de crecer, creándose así una asimetría creciente entre los ricos, la clase media y un cada vez más amplio sector que está por debajo del 50% de los ingresos. Entonces, los que más tienen siguen concentrando más. Los que menos tienen cada vez ganan menos. Hacia allá vamos. Hacia allá vamos, sin duda. Al menos lo que se puede leer del compromiso con el Fondo Monetario Internacional tiene sin ninguna duda esa intención. Hay un amigo que todos los días nos recomienda comprar atunes y creo que voy a empezar a hacer caso de compremos local, ya es bastante. Hay un último elemento de la carta y después unas conclusiones que quisiera compartir. Y este elemento es que además la carta de intención plantea algo que el ministro de Comercio, Pablo Campana, vinculado familiarmente a grandes grupos importadores, comerciantes, ha venido planteando ya 2 años, que es la eliminación del impuesto a la salida de divisas. Se plantea esa eliminación, se plantea la apertura comercial, y aquí hay una inconsistencia económica. En la reserva del Banco Central del Ecuador se quiere triplicar el monto de reserva que se tiene ahorita. Está alrededor de los 4.000 millones, se quiere tener 12.000 millones de aquí en 2 años. Pero se quiere tener más plata guardada en el Banco Central, se quiere abrir el comercio, más importaciones, se quiere facilitar que salgan los dólares de la economía ecuatoriana quitando el impuesto a la salida de divisas, y eso es imposible de lograr a menos que lo que hagas es restringir el consumo de las clases medias y de las clases empobrecidas. ¿Por qué? Porque si importo sale dinero, porque si quito el impuesto a la salida de divisas sale dinero. Y si lo que quiero es triplicar la cantidad de dinero guardada, ahorrada como sociedad en el Banco Central del Ecuador, la única forma de lograrla es que dejemos de consumir. Entonces, todo el paquete de política económica está direccionado a tener una afectación en el consumo, sobre todo de las clases medias y de los hogares en situación de pobreza y de vulnerabilidad. Hay unos efectos sociales que van a ser muy fuertes. Es una torpeza desde cualquier punto de vista económica. El mismo Fondo Monetario Internacional reconoce que con esta carta de intención, este 2019, vamos a decrecer. Menos 0,5%, que en el 2020 vamos a mantenernos casi constantes, un crecimiento, dicen, del 0,2%.
Es decir, vamos a tener una economía más pequeña. Es una restricción de la economía, es una restricción del empleo, de la capacidad de consumo, finalmente del bienestar. ¿Quién gana con todo esto? Es la pregunta que hay que hacerse, porque no hay cómo ser tan ingenuos. Y finalmente quien gana de todo esto es directamente grupos comerciales vinculados a la importación que van a poder ampliar sus márgenes. Pero esta no termina siendo una consecuencia de los errores económicos que pudo haber asumido el gobierno del expresidente Correa. Lenín Moreno ha dicho recurrentemente que la mesa no le quedó servida y que había que tomar y hay que tomar decisiones duras. ¿No es esa la consecuencia directa? Mire, yo estoy de acuerdo que la mesa no quedó servida después de una crisis económica que empezó en el 2015, después de una falta de una política productiva, de una transformación de la matriz productiva que quedó a medias. No hay una política que justamente nos permita generar mayor valor agregado y exportación con un país que tenía necesidades de liquidez y se recurrió al endeudamiento, igual que lo está haciendo el gobierno actual. Es cierto que la mesa no estaba servida. El problema es que ahora la mesa está rota. Ya no solo no está servida, sino que consistentemente el último año, con el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano como ministro de Finanzas, Richard Martínez, él ha venido años promoviendo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y ha estado desde su posesión en mayo del 2017 hasta la presente fecha trabajando para ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿No había otra alternativa? Es decir, hemos escuchado recurrentemente a las autoridades del gobierno del presidente Moreno, a su frente económico, insistir que la única alternativa era llegar a un acuerdo con los multilaterales a través del Fondo Monetario Internacional. Eso es falso, y en su momento, en el primer año de gobierno en el que uno pudo participar también de esas discusiones, habían una serie de alternativas que no se quisieron tomar. En el primer año de gobierno del cual usted fue parte, ¿se habló sobre la posibilidad de un acuerdo con el Fondo Monetario? Siempre estuvo sobre la mesa la posibilidad de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué lo descartaron en un primer momento? Se descartaba justamente porque sabemos lo que el Fondo Monetario Internacional suele pedir. Y veíamos que podía ser este tipo de carta de intención y ser nefasta para los ecuatorianos y ecuatorianas, y se descartó esa opción. Si no es el hasta fondo, que vino el ministro Martínez. Si no es el fondo, ¿cuáles son las alternativas de las cuales el gobierno hubiese podido echar mano desde su punto de vista? Mire, lo primero que se tenía que hacer con la economía ecuatoriana es garantizar el nivel de reserva en el Banco Central del Ecuador para cuidar la dolarización. Se tenían identificadas desde mayo del 2017 325 subpartidas a las cuales había como subirles al arancel al máximo de lo que permite la Organización Mundial del Comercio. Eso restringía la salida de divisas, aumentaba también alrededor de 400 millones de recaudación. O sea, se podía restringir consumo suntuario importado, pero no se lo quiso hacer. Esa propuesta se planteó en su momento con el equipo económico. ¿Similar a lo que hizo Correa en su momento? Esos fueron más salvaguardas y más generalizados. Aquí son productos específicos. Muy particulares, consumo suntuario, además, que te permitía, por un lado, reducir la salida de divisas para tener más reservas y por otro lado también generar más recaudación. Tipo que, recordemos ejemplo, la tasa aduanera. Licores importados, perfumes, ahí tiene un poco más de dificultad por el acuerdo comercial con la Unión Europea que dejó firmando el expresidente Correa también. Pero dentro de esto también recordemos el elemento de la tasa aduanera, que en su momento personalmente con el secretario de Aduanas fuimos a Lima a defender, porque la Cámara de Guayaquil, con auspicio del ministro de Comercio, se quisieron dar de baja la tasa aduanera y se la dieron. Y esa tasa servía para controlar la defraudación y dar mejores servicios y agilidad a los servicios de aduana. Eso estaba planteado. Bajar las tasas de interés alrededor del 5% para crédito productivo. Eso estaba planteado también. Bajar los costos de los servicios financieros estuvo planteado en un primer proyecto de ley, inclusive que en un segundo proyecto de ley lo pusieron a revisar y ahora quisieron aumentarlo dentro de la Junta Monetaria. Economista, en la misma línea que usted, crítico de el accionar en lo económico del gobierno, está Pablo Dávalos. Y Pablo Dávalos el otro día nosotros acá nos pintó un panorama igualmente desalentador, pero él adicionándole algo más. El tema de la caída de la dolarización, algo de lo que tanto se le acusaba a Correa, que Correa quería moneda propia, que Correa quería el fin de la dolarización. Bueno, Pablo Dávalos dice que con esto, o sea, con la salida de divisas que se va a provocar, con habló de la liberalización de la balanza de pagos, de eso. Ya.
Así es, que es la entrada y salida del dijo, dice que con esa dolarización se no se sostiene la dolarización. Hay una meta que está en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que parece que Pablo no está tomando en cuenta o no está creyendo que eso sea así. Pero es esta meta de llegar a 12.000 millones dentro de la Reserva Internacional. Siendo eso, la dolarización no se cae. No va por la caída de la dolarización. El efecto duro es en la restricción del consumo de los hogares, de la clase media y las clases empobrecidas. Entonces yo no creo que el problema venga por una caída de la dolarización, sino que el problema viene por un mayor empobrecimiento y un mayor desempleo de la población en su conjunto. ¿Usted no le ve riesgo a la dolarización? Con lo que está planteado dentro de la carta, no. Eso ya es una interpretación en este caso de Pablo Dávalos. Aunque se liberalice, como dice Pablo Dávalos, la balanza de pagos. Así es. ¿Por qué? Insisto, porque el mismo acuerdo manda que se mantengan los recursos en la Reserva Internacional del Banco Central del Ecuador. Más bien lo que están restringiéndonos es nuestra capacidad de manejar la liquidez interna y dejando que eso, el crédito, el ahorro, cómo se mueve el dinero en la economía, ya no lo haga el Banco Central. Entonces tienes un Estado mucho más restringido. Le estás dando ese poder a los bancos privados. Esto es claramente un acuerdo entre la banca privada y los sectores comerciales costeños. O sea, es la historia tradicional de la economía ecuatoriana tomándose la política. Son los sectores comerciales importadores con la banca privada. Es un acuerdo de ellos, con una presión del fondo de los Estados Unidos geopolítica que hace que un gobierno se ponga servil. Me está recordando el Banco del Progreso, el Finanbanco. Claro, el banco más atrás, volvemos a la época de los gran cacaos. Es que es lo mismo de la historia ecuatoriana que no logramos salir adelante. Aquí unos elementos que son importantes también. Este acuerdo plantea elementos que son hasta inconstitucionales. En un punto establece una reforma tributaria para dar más peso a los impuestos indirectos que a los directos. ¿Qué es eso? Los impuestos indirectos es del IVA, son los impuestos de los consumos. Los directos son a la renta, el que más tiene más paga. En el otro es el que más consume, más paga, ¿verdad? Eso es inconstitucional, va contra la Constitución que por un principio de equidad prefiere los impuestos directos a la renta, al patrimonio, donde el que más tiene más paga que los otros. La carta con el Fondo Monetario Internacional plantea todo lo contrario. Y además de otros elementos que requerirán reforma de ley, todo esto tiene que ir a la Asamblea Nacional. Y eso es importante que la gente lo sepa. Porque la presión que se le haga tanto al gobierno, porque hay que hacerle presión al gobierno, también hay que hacerle en la Asamblea Nacional para que pueda poner un freno a este tipo de condicionamientos que el fondo le está poniendo al gobierno. Yo soy de los que piensa que no hay ambiente político, pero bueno, esto es política y me puedo equivocar, pero yo soy de los que cree que no hay ambiente político para una eventual reforma tributaria en la Asamblea, más allá de que el gobierno ha señalado que la reforma tributaria la va a enviar en el último tramo del año, en el último trimestre, pero como están las cosas hoy, yo no veo ambiente político para eso. El ambiente político está muy caldeado y está muy raro. Veamos qué pasa. Viene toda la negociación para nuevas autoridades de la Asamblea Nacional. Claro, en un mes. Veamos qué negocian. Vienen nuevas autoridades a nivel local también. Claro. Veamos finalmente cómo se condicionan las fuerzas políticas. Vienen las elecciones del 2021 y una serie de acuerdos también en ese sentido. Y lo que más me preocupa, porque mi criterio sí es que vamos un año dañando la economía, perjudicando el sistema productivo ecuatoriano, generando desempleo para intentar justificar este acuerdo. No creo que van a tener conciencia ni moral que les evite hacernos esperar 6 meses más de deterioro económico para decir no hay otra opción. Tremendo. Doctor, gracias por el tiempo, por la gentileza. El panorama y la visión de Andrés Mideros, ex secretario nacional de Planificación y Desarrollo, investigador, analista económico, sobre la coyuntura y particularmente el contenido, lo que sabemos al menos, del contenido del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. 7:30 en la primera hora.